Hola a todos, bienvenidos a Recetas de Casa LM y la receta de hoy es pastel frío, ideal para este verano. Una receta que podemos tener preparada con antelación, una receta súper fácil. ¿Queréis ver cómo la hemos preparado? Pues nos ponemos manos a la obra. Y comenzamos con la primera parte de este pastel. Yo tengo aquí en este bol 200 gramos de queso rallado. El queso, como siempre os digo, utilizar el que a vosotros más os guste. Y aquí tengo 4 huevos cocidos que ahora a continuación los vamos a rallar. Una vez el huevo le tenemos rallado, yo tengo aquí mayonesa. Esta mayonesa es comprada, no es casera, porque cuando hace tanto calor no me gusta el prepararla en casa. Entonces añadimos 3 cucharadas, pero si queréis utilizar una mayonesa, ahora que me estoy acordando, bajita en calorías, os voy a dejar el enlace de mi receta de Casa LM Light, una mayonesa bajísima en calorías, en la cajita de suscripción. Ahí os dejaré el enlace para que veáis lo fácil que es preparar una mayonesa bajita en calorías. A continuación mezclamos y una vez hemos mezclado añadimos pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y estáis viendo que no estoy añadiendo nada de sal, porque como la sal ya la lleva la mayonesa y el queso, no nos haría falta. Y aquí tenemos 3 tomates que vamos a utilizar para la receta. ¿Y cómo vamos a utilizar el tomate? Pues también vamos a utilizar su piel. La piel la vamos a utilizar para luego decorar nuestro pastel al final. Mirad, vamos a comenzar por la parte de abajo del tomate pelándole. Vamos a formar una base como habéis visto en la imagen. Vamos a ir pelando, intentando llegar con la piel, pelándole hasta el final para que sea una flor bien larga, bien pomposa, como ahora os voy a mostrar. Comenzamos enrollando el final donde hemos terminado pelando el tomate. Enrollamos así la piel del tomate, como me estáis viendo en la imagen. Mirad, ¿veis? Vamos enrollando y tan fácil como lo que estáis viendo para luego decorar. Yo os doy ideas para decorar así facilitas, que luego vosotros tenéis otra manera de decorar o os gusta decorar de otra forma, perfectamente lo podéis hacer. Ahí vamos enrollando. Y vais a ver qué bonita queda de maravilla. Tan fácil como enrollar. Llegamos al final y como vais a comprobar, la base que hemos formado al principio con el tomate, ella solita se va a colocar y va a ser la base para luego colocar nuestra flor en el pastel. Mirad qué maravilla. Es que esta parte de las recetas es que me encanta, disfruto un montón. Vamos a preparar otra para que veáis lo fácil que es. Ya que preparamos y añadimos tomate en nuestro pastel, aprovechamos su piel, porque aquí no se tira nada. Pelamos el tomate de igual manera que hemos hecho con el otro y con el final, con lo que hemos acabado pelando, comenzamos a enrollar. Vamos a ir enrollando, nada, tan fácil como enrollar toda la piel del tomate hasta llegar a la base y formar esa flor. ¡Buah! Es que me encanta, es que es súper fácil y queda divino. Vamos enrollando, ahí, con el cuidado de no romper la piel. Vamos despacito, así. Llegamos con ella hasta el final. Ahí. Y no me digáis que no ha sido fácil el formar esta flor. Colocamos la base encima porque vais a ver que pide el colocarse de esa manera, no hay otra manera. Y aquí tenemos la segunda flor. Mirad qué maravilla, es que me encanta. Voy a preparar el otro de una manera un poquito más rápida y una vez ya tenemos nuestras 3 flores, reservamos para luego el final. Los tomates los vamos a picar en trocitos bien chiquititos y le vamos a quitar las semillas. Mirad, en un bol vamos a añadir una lechuga. La lechuga que yo estoy añadiendo no era muy grande y también podéis utilizar la lechuga que a vosotros más os guste. La he cortado en trocitos bien chiquititos como estáis viendo. Vamos a añadir todos los ingredientes picaditos, muy picaditos.
picaditos para que luego el corte nos sea mucho más fácil. Añadimos, como siempre os digo, sal a nuestro gusto y a continuación 9 palitos de cangrejo también cortado en trocitos pequeños. Y aquí tengo 156 gramos de atún, que equivale a 3 latas, que cada lata pesaba 52 gramos. Y aquí tengo los tomates que acabamos de pelar. Le he quitado la semilla porque no necesitamos un exceso de líquido en nuestro relleno. Lo he cortado en trocitos chiquititos y lo añadimos. Aquí tengo 100 gramos de aceituna mezclada de negra y verde sin hueso. Las he cortado un poquito y lo mismo, si algún ingrediente a vosotros no os gusta perfectamente, lo podéis cambiar por el ingrediente que a vosotros más os guste. Y aquí tengo 10 pepinillos chiquititos, como acabáis de ver, que eran muy chiquititos. Si los vuestros son un poquito más grandes, con 5 tendréis suficiente. Una vez ya lo tenemos todo, añadimos 3 cucharadas de mayonesa. Añado la segunda, la tercera y tan solo nos queda mezclar. Vamos a mezclar muy bien. Mezclamos y una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a por nuestro pan. Mirad, yo el pan que estoy utilizando tenía bordes, entonces se los he quitado y listo. ¿Que el vuestro no tiene bordes? Perfecto, más rápido aún. A continuación vamos a hacer nuestro pastel en un molde de 26 centímetros. Vamos a cubrir toda la base con el pan de molde. Ahí vamos cubriendo. Vamos colocando y una vez ya lo tenemos colocado, mirad, os comento, aquí en la parte central nos ha quedado el pan con la rebanada entera, o sea, tiene más fuerza. Pues a la segunda base, cuando tengamos que poner de nuevo el pan, más bien de colocarlo así, vamos a girar nuestro molde y lo vamos a colocar de diferente manera, o sea, lo vamos a ir contrapeando para que luego nuestro pastel coja más consistencia y a la hora de cortar las porciones nos sea mucho más fácil. Vamos a repartir el primer relleno así un poquito, intentando que quede la misma cantidad, porque lo voy a dividir en 2 partes. Lo vamos a necesitar para 2 bases y yo estoy utilizando un molde redondo, pero perfectamente podéis utilizar cualquier otro molde que tengáis en casa y a vosotros os resulte más fácil y más cómodo. Añadimos mitad del relleno que acabamos de preparar, repartimos intentando que nos quede la misma cantidad y, como os comentaba, la base del pan que teníamos más grande quedaba en ese lado, giro el molde y ahora lo coloco en el otro lado, contrapeamos. A continuación, una vez hemos cubierto nuestra segunda base con el pan, volvemos a añadir 2 cucharadas de mayonesa, repartimos y la cantidad de mayonesa no la he dado porque va a ser un poquito a lo que nosotros nos guste añadir en cada base. Yo, como estáis viendo, estoy añadiendo una capita muy finita, pero para que os hagáis una idea estoy utilizando 300 gramos de mayonesa. Del relleno que acabamos de preparar añadimos la mitad. La otra mitad la vamos a guardar para la siguiente base. Vuelvo a girar el molde, volvemos a cubrir la base de pan de molde, hago presión para que se vaya compactando nuestro pastel y quede bien relleno por todos los lados, y de nuevo vuelvo a añadir otras 2 cucharadas de mayonesa. Repartimos, si el pan lo tenemos así, giramos el molde y volvemos a cubrir, pero antes tenemos que añadir el resto del relleno que habíamos reservado. Repartimos, hacemos un poquito de presión, mirad, así como me estáis viendo en la imagen, para que nos quede bien relleno nuestro pastel por todos los lados. Ahí. Y a la misma vez todo el jugo lo vamos a ir pasando al pan. El pan se va a impregnar de todos los sabores que hemos añadido a nuestro relleno y va a quedar de chuparse los dedos. Volvemos a cubrir con pan. Ahí. Y ya estamos con la última base. Vamos a añadir de nuevo mayonesa, añadimos 2 cucharadas, le damos una capa muy finita, no necesita que sea mucho, y una vez ya lo tenemos vamos a añadir el otro relleno que teníamos reservado. Y ahora, llegados a este punto, mirad, os comento cómo esta receta se puede tener preparada con antelación. Si la hemos preparado para mañana, para el día siguiente, no la vamos a decorar en este momento. Lo que vamos a hacer es tapar nuestro pastel con film y reservarle en la nevera. Vamos a decorar una hora antes de servirle.
¿Por qué no decoramos antes? Porque, por ejemplo, si decoramos, como es en mi caso, que yo voy a decorar con lechuga, la lechuga para el día siguiente estaría súper triste. Y eso os estaréis preguntando, ¿y la rosa también estarían tristes como la lechuga que la hemos preparado al principio? No, mirad, una vez hemos formado las flores, si no las vamos a utilizar hasta al día siguiente, lo que vamos a hacer con las flores es guardarlas en un tupper o en un bol con fil. Las tapamos bien con fil, que no le entre aire, reservamos en la nevera hasta el día siguiente y luego ya solamente es decorar y servir. Y la rosa la vais a tener exactamente igual que el primer día. Una vez ya lo tenemos, como es en mi caso, según lo he preparado, lo he decorado para que lo veáis. Ahora, para desmoldar, mi molde, como estáis viendo, se desmolda al contrario. Le he colocado un vaso en la parte de abajo, desmoldamos hacia abajo y mirar, tan fácil como lo que estáis viendo. Ahora, si vuestro molde es de aro, nada, quitarle el aro con mucho cuidado. Y nada, mirad qué fácil, un pastel facilísimo, buenísimo para cualquier ocasión. Por ejemplo, como diario, ideal, porque por ejemplo, yo ahora le tengo preparado y nos sobra pastel. Nada, nos sobra pastel, lo guardo en la nevera, para el día siguiente está perfecto. Hasta incluso os puedo decir que está aún más rico, porque el pan ha cogido todos los sabores del relleno y queda un bocado espectacular. Mirad el corte como queda por dentro. Nada, una receta que sí o sí os animo a que preparéis porque seguro que os va a encantar. Y esta vez vamos a comenzar esta receta añadiendo en un bol 2 vasos de arroz. En mi caso es arroz largo, pero podéis utilizar el arroz que a vosotros más os guste. Cada vaso equivale a 250 gramos. En total vamos a cocinar 500 gramos de arroz, pero antes de cocinarle le vamos a lavar para quitarle ese almidón que contiene el arroz. Añadimos agua, lavamos bien, vamos a ver que nuestro agua se vuelve blanquecina, vamos a tirar ese agua, volvemos a añadir agua limpia, volvemos a lavar y este mismo paso lo vamos a hacer hasta que el agua nos salga totalmente transparente. Una vez tenemos este paso hecho, pasamos nuestro arroz a un colador y le vamos a dejar reposar durante 30 minutos. Mientras que el arroz reposa, vamos a preparar un aliño para darle un toque oriental a nuestro pastel. Aquí en el bol tengo 50 mililitros de vinagre de arroz. Que no tenemos vinagre de arroz, no pasa nada, lo podéis cambiar por vinagre blanco. Añadimos 3 cucharadas de azúcar, añadimos la tercera y media cucharada de sal, pero como siempre os digo, con la sal la vamos a añadir a nuestro gusto. Eso sí, cuando mezclemos vamos a probar por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente. Ahora vamos a disolver bien ese azúcar y esa sal que hemos añadido al vinagre y una vez ya lo tenemos, reservamos porque ahora a continuación vamos a cocinar el arroz. Una vez ha transcurrido el reposo del arroz, colocamos una cacerola en el fuego, añadimos nuestro arroz y el mismo recipiente donde hemos medido el arroz vamos a añadir en vasos de agua. Hemos añadido 2 vasos de arroz, vamos a añadir 2 vasos de agua. Añadimos el primer vaso de agua. Añadimos el segundo vaso de agua, a la que casi lo tiro. Añadimos el segundo. Y ya tan solo es encender el fuego, tapar nuestra cacerola y dejar que comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir nuestro arroz, ¿qué vamos a hacer? Vamos a bajar el fuego a un fuego mínimo y le dejamos cocer durante 14 minutos. Transcurrido ese tiempo, ¿qué vamos a hacer? Apagamos y ya fuera del fuego vamos a apartar nuestra cacerola y con la tapa puesta le vamos a dejar, mejor dicho, reposar durante 5 minutos. Transcurrido esos 5 minutos vamos a mezclar nuestro arroz para soltarle un poco. Voy a poner una paleta, pero yo creo que le voy a pasar a otro recipiente porque me va a ser más cómodo y más fácil. Ahora sí, le he pasado a un bol, soltamos el arroz para ahora a continuación añadir el aliño que habíamos preparado.
Cuando ya le tenemos suelto, se lo añadimos. Y ahora sí vamos a mezclar muy bien para que ese aliño quede bien repartido por todo el arroz. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, reservamos. Ahora os voy a dar un pequeño truco para que luego nuestro pastel sea perfecto cuando lo cortemos. En el plato tengo agua fría y aquí tengo 4 hojas de gelatina neutra, también conocida como gelatina sin sabor. Cada hoja equivale a 2 gramos, en total estoy utilizando 8 gramos de gelatina. La vamos a dejar hidratar y una vez nuestra gelatina ya la tenemos hidratada, la escurrimos y yo la voy a añadir en un vaso y me la voy a llevar al microondas. Nada, va a ser un segundito lo que va a tardar en disolverse. Una vez ya la tenemos disuelta, yo en el bol tengo 300 gramos de mayonesa. Le añadimos la gelatina. Que no tenemos microondas, nada, en un caso, en el fuego, un fuego muy mínimo, disolvemos la gelatina y sería lo igual. Mezclamos bien, una vez ya lo tenemos bien mezclado, el siguiente paso va a ser coger 2 recipientes. Aquí tengo 2 bols, a cada bol le voy a añadir 3 cucharadas de mayonesa, la que acabamos de preparar ahora mismo. Ahí. Porque vamos a formar 2 rellenos distintos. El primer relleno va a ser 300 gramos de jamón cocido. ¿Que no nos gusta el jamón cocido? Perfectamente, lo podéis cambiar por atún, por pollo hecho a la plancha y luego desmenuzado. Nada, por lo que más os gusta a vosotros. Y aquí tengo una cebolla roja. ¿Que no tenemos cebolla roja? No pasa nada, la podemos cambiar por blanca. La tengo cortada en trocitos bien chiquititos, como estáis viendo, los 2 ingredientes, y ahora ya tan solo es mezclar. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, vamos a por el segundo ingrediente. Ahí. El segundo ingrediente va a llevar palitos de cangrejo. Aquí tengo 600 gramos de palitos de cangrejo. ¿Que no os gusta el palito de cangrejo? Pues como os decía antes, cambiarlo por atún y la otra base, por ejemplo, por pollo. Como estáis viendo en la imagen, lo tengo cortado en tiras y ahora a continuación tengo aquí 3 tomates naturales que le he quitado la semilla porque en este pastel no queremos un exceso de líquido y como estáis viendo el tomate le tengo cortado en trocitos bien chiquititos. Añadimos nada, un poquito de sal al tomate y ahora ya vamos a mezclar bien para que esa mayonesa quede bien repartida. Y una vez este paso ya le tenemos, vamos a darle forma a nuestro pastel. Estáis viendo lo fácil que es preparar esta delicia de receta. Mezclo un poquito de nuevo el arroz, ahí para que quede bien suelto y una vez ya lo tenemos mezclado, lo que voy a hacer para que más o menos tenga la misma cantidad de arroz en todas las bases que voy a dar es partir 3 porciones porque vamos a hacer 3 bases con el arroz. ¿Veis? Y así sabemos que aproximadamente las 3 bases van a llevar la misma cantidad de arroz. Vamos a hacer nuestro pastel en un molde de 26 centímetros. Vamos a añadir una de las porciones del arroz que acabamos de separar. Ahí. Añadimos el arroz. Repartimos para que intentando que nos quede la misma cantidad por todos los lados y una vez lo tenemos vamos alisando. Ahí. Y cuando ya está listo, hacemos un poquito, nada, ligeramente presión, así como me estáis viendo la imagen. Y ahora vamos a pintar con aceite de girasol las paredes del molde. Nada, es para que luego a la hora de desmoldarlo se desmolde bien. Estoy pintando con aceite de girasol para no darle ningún sabor. Ahí como el aceite de girasol es neutro, pues no nos va a aportar ningún sabor. Añadimos el primer relleno. Repartimos intentando que tenga la misma cantidad por todos los lados. Alisamos según vamos repartiendo. Ahí. Y una vez esta parte ya la tenemos, de nuevo, ¿qué vamos a hacer? Añadir otra porción del arroz que habíamos separado. Vamos añadiendo
cucharadas para que luego nos sea más fácil el repartirle. Volvemos a repartir ese arroz intentando que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Hacemos un poquito de presión cuando ya le tenemos colocado. Ahí. Y vamos a por el segundo relleno. Añadimos nuestro segundo relleno. Y lo mismo, vamos a repartir este relleno intentando que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Alisamos. Y ya añadimos por último la última base de arroz que habíamos separado. Volvemos a repetir el mismo paso. Vamos a intentar que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Alisamos haciendo presión. No hace falta tampoco hacer mucha presión. Y la mayonesa que habíamos reservado le vamos a añadir ahora por encima. Alisamos. No hace falta darle una capa muy gruesa, como estáis viendo, con 2 cucharadas ha sido suficiente. Y cuando ya lo tenemos, vamos a limpiar lo que hemos manchado, porque ahora en este momento nos lo vamos a llevar a la nevera, le vamos a reservar en la nevera para luego servirlo bien fresquito. Mirad, para que os hagáis una idea, a mí me gusta reservar este pastel en la nevera al menos 2 horas, para luego, como os decía, llevarlo a la mesa y que esté bien fresquito, porque está súper delicioso así. Vamos a pasar una espátula por todo alrededor del molde, nada, por la parte de arriba, porque como os acordáis que hemos pintado el molde con aceite de girasol, no vamos a tener ninguna dificultad a la hora de desmoldarlo. Una vez ya lo tenemos, vamos abriendo nuestro aro con mucho cuidado, y os digo con mucho cuidado porque por lo menos el mío tiene un muelle que si yo lo abro así, le suelto, sale disparado. Mirad, ¿veis? Vemos que nuestro aro está totalmente suelto, pues volvemos a cerrar porque comenzamos a decorar. Ahora, para decorar os voy a dar una idea así fácil, sencilla y que solemos tener en casa. Si vosotros queréis decorar de otra manera, perfectamente lo podéis hacer. Vamos a cubrir toda la base con lechuga cortada en trocitos bien chiquititos, como habéis visto. Añadimos, si vamos a servir en este momento ya nuestro pastel, sí podemos añadirle sal, si no, no. Es en el momento que vamos a servirle, para que no se nos marchite nuestra lechuga. Añadimos sal y pimienta negra molida, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y aquí tengo 2 huevos cocidos. Las claras las he partido en trocitos chiquititos, como estáis viendo en la imagen. Ahora le añadimos así para darle un toque de decoración a nuestro pastel. Y las yemas vamos a repetir el mismo paso que hemos hecho con las claras. Las yemas las cogemos, las vamos desmenuzando y las vamos a ir añadiendo por nuestro pastel. Así, una decoración fácil y sencilla, como habéis visto. Una vez ya lo tenemos, abrimos nuestro aro porque ya está listo nuestro pastel. Y tengo que deciros que entra en uno de mis pasteles favoritos porque está cargado de sabor. Mirad qué delicia, un pastel que es perfecto para cualquier ocasión. Mirad qué maravilla, no me digáis que no. Es un pastel que en sí, como quien dice, es una ensalada bien presentada. Mirad qué maravilla, pues como yo os decía, es perfecto para cualquier ocasión, celebraciones, reuniones, comida o cena de diario. Nada, una receta que podemos tener lista y preparada con antelación y disfrutar del día. Mirad el corte, qué maravilla queda estupendo. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque es que segurísimo que os va a encantar. Y vamos a comenzar con el primer relleno, pero antes os explico. Aquí tengo ya 5 huevos rallados, en total tengo 6 huevos cocidos. Me he dejado el último para que veáis cómo lo he hecho. Aquí tengo las 5 yemas que le he sacado a las claras. Vamos a sacarle la última yema, así, corto así a la mitad.
Vaya, esta se me ha roto la yema, no pasa nada. Y ahora la clara yo la he rallado y la he rallado por la parte gruesa del rallador. Así rallamos la clara. Y una vez la clara ya la tenemos rallada, la clara la vamos a dejar para el primer relleno y las yemas la vamos a reservar para el siguiente relleno. A continuación cogemos un bol y le añadimos las claras que acabamos de rallar. Ahí aprovechamos bien. Y una vez este paso ya le tenemos, vamos a añadir 300 gramos de jamón cocido cortado en trocitos bien chiquititos para que luego nos sea mucho más fácil cuando tengamos que partir nuestro pastel en porciones. Que no os gusta el jamón cocido, perfectamente lo podéis cambiar, por ejemplo, por pollo a la plancha, bien desmenuzado y listo. A continuación añadimos media cebolla también picadita en trocitos bien chiquititos y ahora vamos a añadirle un toquecito de sal. Como siempre os digo, la vamos a añadir a nuestro gusto, ya que el huevo y la cebolla no llevaba sal. Ahora os explico, mirad, aquí tengo 2 manzanas grandes cortadas en trocitos bien chiquititos. Si las vuestras son chiquititas, os harían falta 3 manzanas. Ahora que la manzana no os gusta, perfectamente, por ejemplo, lo podéis cambiar por piña. La manzana la tengo en agua con un chorrito de limón para que no se me oxide. Quito bien el agua, la escurro bien y una vez ya la tengo bien escurrida, la añado al resto de los ingredientes. Ahora, a continuación vamos a añadir 3 cucharadas de mayonesa. La mayonesa que yo estoy utilizando en este momento es mayonesa comprada, la de bote, la de conserva. Ahora, que la queremos hacer en casa o queremos bajar las calorías a este pastel, al final del vídeo os voy a dejar una receta de mi otro canal, Recetas de Casa LM Live, que es una mayonesa preparada bajísima en calorías. Os la dejo al final del vídeo por si queréis echarle un vistazo y cambiar esa mayonesa comprada que tiene más calorías por la mayonesa que os dejo al final. Vais a ver que es una mayonesa súper fácil de preparar. Ahora os digo que está también buenísima. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, reservamos el primer relleno porque vamos a preparar el segundo relleno. Vamos a añadir 150 gramos de maíz dulce y 50 gramos de aceitunas. Las mías son verdes, si a vosotros os gustan más las negras o las tenemos en ese momento en casa, perfectamente las podéis cambiar. Y aquí tenemos las 6 yemas que habíamos reservado. Podemos añadir y aplastarlas con un tenedor, pero a mí me gusta más rallarlas para no romper el resto de los ingredientes que acabamos de añadir. Ahí. Una vez ya las tenemos bien ralladas, a continuación tenemos aquí 10 pepinillos agridulces cortados en trocitos bien chiquititos. Me he dejado este para que veáis el tamaño. Los míos son agridulces. Si a vosotros os gustan de estos pepinillos en vinagre, perfectamente los podéis cambiar y añadir el pepinillo que a vosotros más os guste. Y a continuación yo tengo aquí 400 gramos de cangrejo, también conocido por surimi. En muchos países no lo conocen y si no lo tuvierais o no os gusta, perfectamente lo podéis cambiar. Por ejemplo, lo podéis cambiar por el mismo peso en gamba o por ejemplo por el mismo peso en langostino. Cortamos en trocitos pequeñitos, los añadimos y listo. Ahora a continuación, de nuevo, aquí no voy a añadir, como estáis viendo, nada de sal, porque ya la sal la contiene el cangrejo y también el agridulcillo del pepinillo y de la aceituna. No haría falta en este momento sal. Ahora si a vosotros os gusta añadir un toquecito de sal, lo podéis hacer. Añadimos de nuevo 3 cucharadas de mayonesa. Volvemos a mezclar. Nada, tan fácil como lo que estamos viendo. Y os digo que estos rellenos que estamos preparando tienen un bocado impresionante. Una vez ya lo tenemos bien mezclado, tenemos listo nuestro segundo relleno. Vamos a por el tercer relleno. El tercer y último relleno. Yo tengo aquí 300 gramos de pepinillo. De pepinillo, me he confundido. Tanto pepinillo de pimiento de piquillo. Ahora sí. Cortado en trocitos bien chiquititos. Son de conserva. Bien escurridos, los añadimos. Y aquí tengo 4 latas de atún en conserva. Cada lata equivale a 52 gramos. He añadido 4 latas, entonces estoy añadiendo 208 gramos de atún. Bien escurrido. Ahora, a continuación, vamos a aprovechar bien lo que queda aquí en el bol, porque como sabemos aquí no se tira nada. Ahora, a continuación vamos a darle un toquecito de sabor añadiendo media cucharadita, mejor dicho, de ajo granulado. Perfectamente, si queréis lo podéis cambiar por un diente de ajo bien ralladito, porque sabemos que el ajo con el pimiento de piquillo le va ideal. Y ahora en este momento vamos a añadir 2 cucharadas de aceite de oliva. Añadimos la primera, vamos a mezclar y luego una vez hayamos mezclado, añadimos la segunda. Añadimos la primera. Así, mezclamos
Y cuando ya hemos mezclado vamos a añadir la segunda. Y esto está divino, madre mía. Es que suelta ya un olorcito así para arriba. ¡Buah! Impresionante. Ahora volvemos a mezclar. Y estáis viendo que estamos haciendo unos rellenos facilísimos, sin necesidad de horno, ni de cocina, ni de fuego, nada. Pues ahora, cuando ya los tenemos los tres, vamos a por nuestro molde. Vamos a preparar nuestro pastel en un molde de 26 centímetros. El mío es redondo, pero si el vuestro es cuadrado, es alargado, perfectamente lo podéis cambiar y adaptarlo a lo que tengamos en casa. Ahora, el mío es desmontable por abajo. Si el vuestro molde es de aro y se desmolda de aro, perfectamente también lo podéis usar. Y aquí tengo pan de molde. Yo el mío tenía corteza, tenía bordes, entonces se lo he quitado. Si vuestro pan de molde que utilizáis en casa no tiene corteza, no tiene bordes, perfectamente os podéis saltar este paso. Ahora vamos a cubrir la base con el pan de molde. A ver, vamos a buscar la parte más bonita para que luego nos quede el pastel bien bonito. Vamos a cubrir la base así, cortando los trozos de pan en los lados que haga falta. Y una vez ya tenemos la base hecha, mirad, os quiero explicar que aquí es la parte que hemos dejado las rebanadas enteras, o sea, tiene más fuerza, como quien dice el pastel. Entonces, cuando vayamos a dar la segunda vuelta, lo que vamos a hacer es girar el aro, ¿veis? Giramos, entonces lo que estamos haciendo es contrapear y estamos dando fuerza a nuestro pastel. Bueno, vamos a ir haciéndolo según vamos haciendo el pastel para no liaros. Y ahora lo voy explicando a lo que yo me refiero. Añadimos de nuevo mayonesa, pero vamos a añadir poquito porque vamos a darle una capa finita, no mucha cantidad. Ahí repartimos una capa finita y una vez ya la tenemos, ¿veis lo que yo os decía? Cojo añado el relleno, yo me lo he colocado, sé que me lo he colocado de frente y sé que luego le tengo que girar. Añadimos el primer relleno, alisamos bien y a la misma vez que alisamos hacemos presión para que ya se vayan pasando esos sabores y esos jugos que nos van soltando al pan, para que se vaya humedeciendo. Así. Y es que yo creo que ya estoy salivando y todo. Estaba el pan así, giramos el molde. ¿Habéis visto a lo que yo me refiero? Y volvemos a hacerlo ya ahora con las rebanadas enteras, pero en distinto lugar. Así colocamos, formamos otra base de pan. Ahí vamos haciendo como si fuera un puzzle y una vez ya lo tenemos de nuevo vamos a añadir un poquito de mayonesa. Nada, damos una capa muy fina, no necesita mucho. Una vez este paso ya le tenemos, añadimos el relleno del pimiento de piquillo. Ahora no me he confundido. Repartimos, colocamos, hacemos presión, volvemos a girar, volvemos a colocar nuestro pan de la forma que os comentaba. Así, buscamos el lado más bonito, cubrimos de nuevo con el pan, otra vez mayonesa y aquí añadimos el último relleno. Ahí volvemos a colocar, volvemos a hacer presión y ya por último añadimos la última capa de pan de molde. Vamos colocando. Y ahora, en este momento, yo lo voy a cubrir con el film y lo voy a reservar en la nevera, en mi caso, durante toda una noche. ¿Que tenemos mucha prisa? Pues como mínimo 4 horas reservado en la nevera. Os digo esto porque cuanto más tiempo esté el pastel en la nevera, ese pan va a coger todos los sabores que hemos añadido y va a estar impresionante. Por eso lo podéis tener preparado con antelación un día antes. Ahora, vamos a decorar. Voy a decorar con tomate cherry. Yo os voy a dar una idea así fácil y que sea muy vistosa. Ahora, que vosotros tenéis otra idea de decorar, perfecto. Y si queréis echarle un vistazo a mi resto de los pasteles que tengo en el canal para que os puedan dar otras ideas, ideal. Si queréis abajo en la cajita de descripción os dejo las recetas para que vayáis directamente. De nuevo, cuando ya ha transcurrido el tiempo, yo lo he tenido durante toda una noche, le volvemos a dar una capa así ligera de mayonesa y si queréis también en los bordes podemos hacer esto para cubrirlo y que luego nuestra tarta, nuestro pastel nos quede más bonito. Ahí vamos a dejarle bien bonito y ahora el segundo ingrediente que voy a utilizar para decorar la tarta es pepinillo agridulce. Nada, facilísimo, ¿a que sí? Bueno, pues el pepinillo una vez ya le tengo rallado voy a cubrir toda la base que me queda de pan de molde en la parte de arriba. Así, cubrimos con el pepinillo.
Y ahora una vez ya lo hemos cubierto, vamos a decorar con el tomate cherry que acabamos de cortar. Vamos colocando. Y ya tenemos listo nuestro pastel. ¿Habéis visto? Un pastel buenísimo. Ahora, yo tengo que desmoldar así porque mi aro tiene un borde en la parte de abajo y tengo que desmoldar al contrario. Ahora que el vuestro es de aro, quitamos el aro, desmoldamos y listo. Yo es que le tengo que bajar así porque no me deja subir para arriba el molde y desmoldar. Entonces tiene que ser así. Y mirad, madre mía, es un pastel que te deja sin palabras. Es impresionante, buenísimo, ideal para estas navidades, tenerlo preparado. Y mirad, es que queda precioso, me encanta. Ahora el sabor está, ¡buah!, que no lo podéis perder. Nada, lo que decíamos al principio, estas navidades son un poquito más distintas que otras, pero bueno, vamos a buscarle la parte positiva a estas navidades y lo vamos a formar y la vamos a montar igual de bien. Cortamos un trocito para que veáis cómo queda el bocado por dentro, cortamos del otro lado, otra porción así, a ver, aparto el tomatillo por aquí, así cortamos. Madre mía, es que me encanta. Y mirad, ¿estáis listos? ¿Preparados? ¿Listos? Y mirad qué maravilla. ¡Buah! Impresionante. Mirad qué bocado. Está cargado de sabores que combinan todos a la perfección. Nada, una receta que sí o sí os animo a que la preparéis porque es que segurísimo que os va a encantar. ¡Buah! Me encanta, es que me encanta. Esto lo llevas a la mesa y queda preciosa, queda bonita. Mirad, os voy a enseñar también cómo queda así el corte por dentro en el pastel. No me digáis que no, facilísimo, rápido. Lo podemos tener preparado con un día o día y medio de antelación, no pasa nada. Pero eso sí, decorar siempre en el último momento. Mirad qué maravilla. No me digáis que no. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero recordaros que ahora a continuación de este vídeo, al final, después de la lista de ingredientes, os dejo la receta de la mayonesa light, la mayonesa baja en calorías. Os la recomiendo porque aparte de hacerse rápida y fácil, vais a ver cómo está. Está buenísima. Ahora sí, os dejo con la lista de ingredientes, pero antes deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos. Y mirad, vamos a comenzar con dos tarrinas de queso fresco 0% materia grasa, que cada tarrina pesa 250 gramos. En total tengo 500 gramos de queso fresco. Lo voy a partir en trocitos chiquititos para que luego nos sea mucho más fácil cuando lo tengamos que triturar. Lo añadimos al vaso. Mirad, pero antes os comento, todo el suero que suelta el queso, eso no se tira. Ese suero lo vamos a aprovechar porque está cargado de vitaminas y todas beneficiosas para nosotros. Ahí añadimos el queso, añadimos el otro, a ver si no lo tiro, ahora sí. A continuación, ¿qué vamos a añadir? Sal y, como siempre os digo, a nuestro gusto. Y ahora nos viene una parte opcional. El añadirle un diente chiquitito de ajo. Mirad, ¿veis? Es pequeñito, pero a mí me encanta el añadirle para que le dé un toque como si estuviéramos haciendo un alioli. Perfectamente. ¿Que no os gusta este paso? Os lo podéis saltar. A continuación vamos a añadirle una cucharadita de mostaza. Yo le estoy añadiendo estos sabores. Si a vosotros os gusta, por ejemplo, el añadirle pimienta, orégano, perejil, lo que os guste a vosotros, perfectamente lo podéis añadir. Una vez ya lo tenemos, quito esto de aquí que me estorba y vamos a añadir una cucharada y media de leche. La leche que yo estoy añadiendo es desnatada, pero si vosotros utilizáis otro tipo de leche como es la de soja, perfectamente la podéis cambiar. Y ya por último vamos a añadirle 2 cucharadas de aceite de oliva. El mío es una oliva virgen extra. Es para darle ese sabor a mayonesa. Con esto es suficiente.
Y ahora ya tan solo nos queda el triturar muy bien todos los ingredientes que hemos añadido en el vaso. Vamos a triturar y como estáis comprobando es súper fácil el preparar esta mayonesa y para el verano ideal, ya que no lleva nada de huevo como estáis viendo. Trituramos bien, batimos bien hasta que lleguemos a la textura de la mayonesa. Ya nos queda poquito, como quien dice ya la tenemos. Mirad, ya la tenemos, os muestro cómo queda y mirad cómo queda. Le queda todavía un poquito de triturado, pero antes le vamos a añadir unas gotitas de limón. Voy a cortar el limón algo menos de la mitad, porque como nada más que necesitamos unas gotitas, con un trocito pequeño nos sería suficiente. Ahí le añadimos unas gotitas, un poquito más, así. De nuevo volvemos a mezclar. Mezclamos nada, un poquito más, no necesita mucho más. Y mirad cómo nos queda, es que queda exactamente igual. Nada, una salsa súper fácil de preparar porque ¿qué hemos tardado? ¿Un minuto? ¿2 como máximo? Pero tenemos una salsa de mayonesa bajísima en calorías, perfecta para este verano. Mirad cómo queda, es que queda perfecta. Le voy a quitar el brazo y voy a limpiarle el exceso de mayonesa porque aquí no se tira nada. Ahí la limpio. Probamos por si tuviéramos que rectificar de algún ingrediente o la mía sí. Le hace falta añadirle un poquito de sal porque está más bien sosa. De nuevo vuelvo a mezclar y nada, una mayonesa lista para disfrutar este verano, ya que no corremos el riesgo porque como no lleva huevo, perfectamente la podemos utilizar en cualquier momento. Nada, la podemos acompañar en ensaladas, en pescados, en carnes, en lo que más os guste. Hasta incluso en sándwiches estos vegetales integrales, queda divino. Mirad, es que la textura es perfecta y el sabor no os lo podéis perder porque está buenísima. Nada, una receta que como siempre os digo, os recomiendo porque seguro que te va a encantar. Como siempre, antes de terminar me gustaría comentaros para todos aquellos que sois nuevos en el canal y aún no lo sabéis, que podéis pasar a echarle un vistazo a mis otros 2 canales, a Canal Dulce, donde encontrarás una variedad de recetas dulces preparadas de manera fácil y sencilla, para que todos las podamos preparar en casa. Abajo en la cajita o casilla de información, que la tenemos en la parte de abajo del vídeo, os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. Nada, vais a comprobar que todas las recetas que tenemos en el canal son tan fáciles como la que acabamos de preparar ahora. Y ahora también comentaros que si queréis echarle un vistazo a mi nuevo canal, a Recetas de Casa LM Live, donde también encontrarás recetas fáciles, rápidas y económicas, pero todas las recetas bajas en calorías. Lo mismo, abajo en la cajita o casilla de información que la tenemos en la parte de abajo del vídeo, os voy a dejar todos los enlaces para que le echéis un vistazo y si queréis suscribiros. También recordaros que si activáis la campanita recibirás una notificación avisándote de que he sacado una nueva receta y así no perdértela.